buenas amigos metaleros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy vuestro anfitrión aquí en el canal del Dragón de YouTube Oro Plata. Hoy tenemos invitado especial, invitado de postín, JL Marín, un crack que ya nos acompañó hace no demasiado y la verdad es que nos salió un programa, un episodio realmente increíble. Ese episodio lo tenéis en el listado del canal del Dragón, Masterclass, cómo invertir, cómo se relaciona. Fue espectacular porque fue capaz de enseñarnos cómo se relacionan todos los activos, SP500, Bitcoin, energía, plata, tecnológicas, oro, bonos, todo metido en una masterclass que nos dio hace unos mesecitos. Y bueno, pues he decidido llamarlo otra vez, que ha tenido el detallazo de venir. JL, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Dragón? La verdad que es un honor estar aquí y siempre es un placer hablar contigo. La última vez lo pasamos súper bien y estoy aquí de vuelta a hablar de qué está ocurriendo, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? Ese es un poco las Eso, ideas que tengo hoy, ¿no? eso es lo Sí. que necesitamos saber, que hemos tenido un comienzo de año bastante movidito en bastantes cosas, bastantes activos. Y nada, ahora tenemos por delante las elecciones americanas, que yo no sé si crees que va a influir, estoy refiriéndome a grandes rasgos, en lo Claro. que nos puede venir a final de año y bueno, pues un poquito dar un repaso a dónde, como dices, ¿no? Dónde crees que estamos y si puede haber cambio o no cambio ahora mismo de ciclos en función de ciertas variables. Cuéntanos, empezamos, venga, Sin hala. duda. No, sin duda. Yo creo que estamos en un momento bastante interesante, concretamente esta semana mientras grabamos, bastante interesante todas las cosas que están ocurriendo. Ahora nos dirigimos hacia el verano, tenemos elección a final de año, eso siempre va a traer meneo, ¿no? De alguna manera. Las elecciones siempre son un momento importante, ¿no? Que impactan los mercados y la economía, básicamente, y seguramente este año tengan gran influencia. Y este año puede ser loco, ¿no? Muchos, especialmente cuando hay elecciones en Estados Unidos, como ya hemos visto en ciclos anteriores, todo tipo de locuras son posibles, ¿no? Entonces debemos estar preparados para lo inesperado, ¿no? Es un poco lo que yo creo que puede ocurrir, ¿no? En fin, cualquier cosa es posible, ¿no? Cualquier cosa que ocurra que influya a esas elecciones y obviamente a la economía y a nosotros, a nuestro bolsillo. Entonces, un poco, esa es la idea. Quería hablar de dónde estamos hoy, a dónde vamos. Antes que nada, bueno, hacer un pequeño aviso legal. Obviamente esto no es aviso financiero, no es ningún tipo de asesoramiento, de trading ni de inversión. No debes hacer nada de lo que yo haga. Esto simplemente son ideas. Estamos aquí hablando entre amigos, compartiendo ideas y puede que sean ideas totalmente erróneas. Así que cuidado con lo que hacéis. Espero que aprendáis mucho, pero Sed quiero dejarlo responsables, claro. chicos, sed responsables. Como dice Mira, JL, este año es estamos... muy importante no cagarla en todos los sentidos. Este año es un año en el que vamos a ver muchísimo ruido, especialmente con esas elecciones. Hay muchísimos, piensa que simplemente para el mercado americano hay muchísimos agentes externos, ¿no? Que tendrán o intentarán influenciar el resultado de esas elecciones, ¿no? Entonces vamos a ver todo tipo de ruido, todo tipo de noticias falsas, vamos a ver todo tipo de locura, ¿no? Entonces, este es un año en el que más que nunca hay que apagar el ruido. Hay que seguir nuestra intuición, aprender y hacer las cosas bien y no dejarnos llevar por las emociones, por las noticias, por las locuras, porque el nivel de locura va a incrementar y especialmente ahora que tenemos inteligencia artificial podemos ver todo tipo de vete a saber, ¿no? Entonces, muy importante más que nunca apagar el ruido porque creo que vamos a ver mucho. Ahora justo estamos con todo esto de las expectativas de tipo de interés, ¿no? Como bien sabéis, en Europa, en Estados Unidos, por todo el mundo, los tipos de interés han estado altos desde 2022 y es bastante interesante, ¿no? Esta tabla que tengo aquí, vemos ahora mismo los principales bancos centrales del mundo, desde Japón, Suiza, Taiwán, Argentina, Turquía, ¿no? Lo que están haciendo, China, todos. Daos cuenta como la gran mayoría están en rojo, ¿vale? Significa que han estado subiendo tipo de interés obviamente desde 2022, 2023, pero ya hay algunos bancos centrales que han empezado a cortar tipos, como es el caso de Suiza, como es el caso de China, que seguramente sabréis, Suecia, ¿vale? Y Argentina, que ha empezado a cortar tipos también de forma muy agresiva, ¿no? En las últimas semanas y meses. Pero el resto de bancos centrales todavía siguen con tipos de interés bastante altos y esa es un poco la narrativa que está moviendo estos mercados, ¿no? Los mercados ahora mismo especialmente desde octubre y fue en diciembre cuando Powell
en base a sus comentarios, dio a entender que lo más probable es que ya no subiesen más los tipos de interés, ¿no? Y es cuando el mercado empezó a subir de verdad. Octubre, noviembre, especialmente después de diciembre, es cuando el mercado dijo, bueno, ya sabemos que no viene más más subida de tipo de interés, lo más probable es que vengan cortes en 2024, y ahí es cuando el mercado empezó a descontar eso, ¿no? Cuando pensamos en un mercado especulativo, mercado financiero, mercado de commodities, oro, acciones, Bitcoin, lo que sea, pensemos que la gente que entra ahí, ¿no? Si esto es un mercado eficiente, gente que tiene una expectativa de que algo ocurra en el futuro, ¿no? Entonces el mercado no opera en base a la noticia del día, sino que opera en base a lo que piensan que va a ocurrir en 6 a 12 meses, ¿no? Entonces, por eso que los mercados, principalmente, ¿no? Hay muchos otros factores, pero llevan subiendo estos últimos meses porque tienen esas expectativas de que este periodo, este ciclo de tipo de interés altos están acabándose. O al menos hay como una especie de luz ya al final del túnel y en algún momento van a cortar tipos, ¿no? Y entonces Se es interesante rumorea, ver se cómo... dice, JL, un momento que te corte, se rumorea, se Sí. dice, se cuenta que seguramente la eurozona lidere, o bueno, decir, lidere en el sentido de que lo haga antes que la Fed recortar tipos. Eso me ha parecido leer en bastantes cuentas de Twitter y del FinTweet que se habla que seguramente pueda ser la eurozona los primeros que recorten un poquito. Podría ser, podría ser. Yo creo que la eurozona va muy de la mano de Estados Unidos, lo hemos visto a nivel geopolítico, lo hemos visto a nivel monetario, lo hemos visto Totalmente, sí, a sí, nivel económico. totalmente. Y seguramente cuando la eurozona vaya a cortar tipos es porque ya lo han hablado con Powell y están de acuerdo. Seguro. Estamos Entonces, recibiendo órdenes, por supuesto. Lo tengo clarísimo eso, también, eso. eso que no te quepa duda. Ahora mismo cuando vamos, y aquí estoy viendo esta página web donde básicamente son las expectativas de tipo de interés, ahora mismo las expectativas para junio son que los tipos en Estados Unidos de la Fed sigan estando altos. Solo un 8% espera un pequeño corte, ¿no? De 25 puntos. Cuando empezamos a adentrarnos en el año, ¿vale? Nos vamos a julio, ahí sí que aumentan las expectativas hasta un 30% de potencial corte. Para septiembre ya la cosa aumenta en casi un 50%, esperan ciertos recortes y para noviembre pues hay más expectativa de cortes incluso más agresivos. ¿Esto qué te quiere decir? La mayoría de la gente ahora mismo lo que piensa es, vienen elecciones, da igual que sea Biden, da igual que sea Trump, nunca he visto a un presidente o a un gobierno que diga, chavales, no hay pasta para nadie, vamos a cortar aquí los presupuestos, no hay gasto social, no hay dinero. Justo antes de las elecciones, ¿no? Exacto. Entonces, es muy probable que venga algún tipo de corte, aunque sea pequeñito, simplemente por quedar bien, ¿vale? Y eso es un poco lo que el mercado está esperando ahora mismo. Estas son las expectativas, las probabilidades que hay. Se espera algún corte, aunque sea pequeñito, cortar los tipos, simplemente que el curso político quede mejor, estamos dando tipos, aunque sea mínimo. Te estamos perdiendo un poco, JL, te estamos perdiendo un poco. Repítenos. Perdón, no, es probable que con elecciones simplemente por quedar bien corten los tipos de interés un poquito, ¿no? Aunque sea Sí, sí, un sí. pequeño corte y de esa manera el discurso político queda mejor, no estamos cortando tipo de interés y tal, ¿no? Pero bueno, está por ver, esto es un poco las expectativas que hay día de hoy, se esperaría a lo mejor un corte a partir de verano. Ahora después vamos a hablar de más elementos que acelerarían este proceso o que motivarían a la Fed para cortar los tipos de interés, ¿no? Entonces, eh, vale, esto es lo que tenemos por aquí. Hoy justo ha salido un dato de empleo, ¿no? Y eso ha hecho que las expectativas de cortes, de hecho, aumenten, ¿no? Que es un poco lo que tengo aquí. Sí. Potencial corte más cercano en torno a verano. Pero bueno, no sé, está por ver y no sabemos qué va a ocurrir. Lo que sí que es cierto es que en la última reunión de la Fed, fue la semana pasada, ¿no? Hace 2 semanas, Powell dijo, mantenemos los tipos de interés altos, pero dijo que a partir de junio iban a reducir el ritmo al que están haciendo ese programa de QT, en el que básicamente van reduciendo liquidez del mercado, ¿no? Que comenzaron en 2022. Entonces, podría ser que tengamos cierto rally en verano, ¿vale? Es un poco la idea que tengo. Pero bueno, está por ver. Pero en base a esos comentarios de Powell, se intuye que la Fed va a cortar, no que va a cortar los tipos de interés, pero que ese programa que tienen de QT
en el que van reduciendo liquidez del sí, mercado, recomprando sí. los bonos y tal, lo van a hacer a un ritmo más lento. Entonces, eso significa más liquidez y podría ayudar a tener un rally veraniego. Vale, entonces, es bastante Y que hay que interesante, ir ¿no? hay que ir a votar con alegría, es decir, que las bolsas vayan bien, que todo vaya bien y que el Exacto, mundo claro. sea de luz y de color. Claro, vienen elecciones, entonces lo que decía, no me imagino un presidente diciendo no hay pasta para nadie, ¿no? Sino todo lo contrario. Aquí el endeudamiento continúa, de hecho el ritmo de endeudamiento se ha incrementado y lo más probable es que siga incrementándose, ¿no? A nivel global también. Sí, Entonces, totalmente. y de hecho, pues es eso, querrán quedar bien, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué pasa, pero ahora mismo las expectativas de tipos están ahí, que tal vez venga algún tipo de corte, pero no está muy claro. ¿Cuáles son los riesgos que tenemos actuales, no? Y cuando pensamos en qué determina que corten los tipos de interés, los bancos centrales, el Banco Central americano por lo menos tiene dos mandatos claros. Uno es el consumo, mantener precios estables, por eso están haciendo tanto hincapié en la inflación, y otro es el empleo, ¿no? Un empleo que también sea estable. Y otras personas dirían, bueno, y también mantener las bolsas medio estables, ¿no? Que no se caigan, podría ser. Pero oficialmente es consumo y empleo. Justo ahora estamos en medio de presentaciones de resultados, ¿no? Y algo que nos están contando muchas empresas importantes del SP500, del Dow Jones, como es el caso de General Mills, Pepsi Cola, Starbucks, Uber, Shopify, muchas, McDonald's, etcétera, nos están diciendo que los consumidores cada vez lo tienen más difícil. Es decir, estamos en un periodo en el que la inflación ha disminuido, pero sigue estando relativamente elevada y los tipos de interés están muy altos. Claro. ¿Vale? Entonces, la gente no tiene acceso a capital, las empresas no tienen acceso a préstamos tan fácil como antes, ¿no? Y al final, pues los consumidores tampoco están gastando a lo loco como en 2019 o 2020, ¿no? Entonces, esto es uno de los mensajes que hemos visto en muchas de estas presentaciones de resultados en las últimas semanas, desde las últimas semanas de básicamente abril, mayo, nos están diciendo que los consumidores están en problemas. Entonces, esto es uno de los riesgos a los que nos enfrentamos y que obviamente aceleraría un potencial corte de tipo de interés. Si vemos una Fed que ve una inflación que disminuye porque la gente ya no consume, ya no compra, o el desempleo cae porque estas empresas están teniendo problemas, pues ahí se podría acelerar este tema, ¿no? Este gráfico también es interesante porque hoy salían lo que son Initial Jobless Claims, que son básicamente gente que está pidiendo el paro, y hemos visto un incremento justo en este último dato, pero es bastante curioso porque cuando veo de fuentes alternativas, no la del gobierno, que es en verde, otros canales de información privada de datos de empleo sí que hablan de que hay un desempleo más elevado que los datos oficiales. Anda, no me Y digas, como, no me lo esperaba, JL. y Esto como solo pasa en sabemos que hay España. elecciones, pues obviamente no sabemos si los datos oficiales van a ser muy bonitos o no, porque quieren quedar bien para las elecciones. Pero el caso es que todas las encuestas que se realizan a empresas de reclutamiento y de staffing, ¿no? de trabajo temporal y tal, indican que hay muchísima más gente en problemas que lo que nos dirían los datos oficiales. Pero si vemos un dato oficial que empieza a dispararse, igual estamos cerca de que algo así ocurra, ahí la Fed sí que tendría que intervenir, ¿no? Y tendrían que hacer algo. Se pueden romper muchas cosas, ¿no? Que harían que la Fed viniese. Que lo siguiente, los datos oficiales está bien, consumiendo siguen de datos. Es bastante fuerte, Te sigo están a perdiendo, máximo. te pierdo un poquito, repítenos desde a menos que algo se rompa. Claro, lo que decía es que ahora mismo la situación es bastante interesante porque tenemos un consumo bastante elevado en Estados Unidos, un empleo que supuestamente es estable y mercados que están haciendo máximos. La Fed no tiene ninguna razón por la que cortar los tipos de interés. No se Para está nada, rompiendo nada, ¿no? O sea, ¿por qué vas a para cortar el nada. tipo de interés si la gente sigue consumiendo, el empleo está de puta madre y los mercados están haciendo máximos? SP500 está en máximos, Bitcoin en máximos, oro en máximos, estamos todos en máximos y los pajarillos cantan, ¿no? Claro, Yo creo entonces, que estoy ¿por qué vas totalmente a de cortar acuerdo. los tipos de interés, no? La Fed va a intentar mantener los tipos de interés altos
siempre y cuando no se rompa algo, ¿no? Y eso es lo que hablaba, se puede romper el empleo, se puede romper el consumo porque ya la gente no pueda consumir más, o podemos tener roturas, ¿no? Por ejemplo, aquí, esto es bastante interesante, son sobre datos sobre los préstamos que no se están pagando a nivel inmobiliario, ¿no? Oficinas, retail, hoteles, multifamily. Y en 2020, date cuenta, hubo un spike bastante Claro, grande, ¿no? Los hoteles no pagaban, normal, claro, claro. no hacían dinero, las tiendas tampoco. Y ahora estamos volviendo a ver cómo aumentan los impagos, igual que ocurrió en 2008, ¿no? Es decir, hay muchas empresas, oficinas, hoteles y tal, que no pueden pagar sus préstamos. Entonces, estamos en una situación complicada y la Fed lo más probable es que la intente estirar lo máximo posible, a menos que se rompa algo y tengan que intervenir, tengan que cortar el tipo de interés o lo que sea, ¿no? Pero tampoco quieren cometer esos errores del pasado, como en los años 70, donde cortaron los tipos, la inflación se dispara y luego ya estaban jodidos, no tenían más herramientas para intervenir. Entonces, es bastante interesante lo que estamos viendo. Como decía, el consumo es muy fuerte. En este gráfico vemos cómo el gasto, las deudas de tarjeta de crédito en rojo siguen aumentando, mientras que los ahorros personales siguen disminuyendo. Entonces, la gente sigue consumiendo porque cada vez se endeudan más, ¿no? Tarjeta de crédito principalmente. Entonces, estamos en una situación peculiar porque obviamente esto puede continuar, pero no sabemos hasta cuándo, ¿no? Y si algo de esto que hemos comentado, el empleo, el consumo, los mercados se rompiesen de una manera pues, importante, ahí la Fed sí que se vería obligada a intervenir, seguramente reduciendo tipo de interés, ¿no? Pero bueno, nada de esto ha ocurrido. Simplemente te comparto unas ideas y potenciales riesgos. Cuando vamos a ver un poco las deudas, los balances de deuda, en qué se componen, lo que vemos es que han estado incrementándose desde 2003, 2008, mogollón, ¿no? No solo lo que son las hipotecas, Sí, obviamente, porque el valor de las casas es mayor, sino claro. también la gente ahora paga más por los coches, que estarían en verde, y por las tarjetas de crédito, en Estados Unidos también obviamente por los préstamos de estudiantes, etcétera. O sea, el endeudamiento continúa, continúa, continúa. Estados Unidos es un país, es una economía de consumo. Si ese consumo se para, la economía se para y siempre pues sí, intentarán hacer lo que sea porque eso no sea así, ¿no? Entonces siguen endeudándose y lo arreglarán. Y si algo se rompe, seguramente lo arreglen a base de endeudamiento, ¿no? Como siempre hacen. Entonces, Sí, bastante interesante. Cuando vamos a ver el tema de la Unión Europea, la inflación también ha estado disminuyendo, pero ahora está disminuyendo a un ritmo menor, ¿no? Entonces, hay mucha gente, lo que habrás escuchado por ahí, mucha gente dice, no, es que la inflación va a volver. No lo sabemos, podría ser que vuelva, pero esa es otra razón por la que en el caso de Estados Unidos, la Fed no quiere cortar tipo de interés ya tan y pronto, que luego la claro. inflación se descontrole, ¿no? Porque la inflación está relativamente, estaría como una especie de rango, ¿no? Te lo voy a mostrar aquí y date cuenta, ¿no? El objetivo de la Fed es estar en torno al 2% de inflación y estamos en torno al 3,5 y además no bajamos, ¿no? Estamos ahí en una especie como de rango. Entonces, si esto Sí, empezase a subir, serían problemas para Powell y para la economía, ¿vale? Entonces, la situación es bastante peculiar. Por un lado, el mercado, personalmente yo también creo que es posible que corten tipos de cara a finales de año, esas elecciones, pero quieren asegurarse de que la inflación o disminuya. O al menos, tenerla bajo control, sí. claro, no quieren meterse en líos. Pero como hemos visto antes, ¿no? Un desempleo que aumente y un consumo que se reduce, eso se traduciría en una inflación que cae, ¿vale? Porque si la gente no compra, los precios tienen que caer. Y si la gente no, obviamente no tiene trabajo, tampoco puede comprar, con lo cual los precios al final caen de alguna manera, ¿vale? Entonces, esos son un poco los riesgos a los que nos enfrentamos ahora. Que o bien algo de esto se rompa o, o lo intentarán estirar lo máximo que puedan, ¿no? Bastante interesante. ¿Tienes alguna pregunta hasta ahora? No, 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 que va, que va, que va. Meridianamente, claro, sí que, bueno, comentarios, no preguntas. Sí que es cierto que parece que la inflación es como, ¿no? Dicen los americanos, es sticky, ¿no? Está ahí pegajosa en ese 3%, 3 y pico, que se Claro, resiste a pagar. Desde luego, importantísimo también lo que pase
en el mundo de la energía, petróleo especialmente, que es lo que quizá puede Correcto, llevar claro. un poquito más hacia adelante como sea la inflación, porque como se nos desmanda un poco el precio del petróleo por la razón que sea, pues ese 3 puede transformarse en un 4 o un 4,5 de una manera muy fácil y muy rápida, ¿no? Una Claro, subida claro, la potente del Brent. inflación, exacto, exacto. La caída de los precios de la gasolina en 2023 fue lo que más ayudó a esa inflación a medio estar controlada, ¿no? Pero puede dispararse en cualquier momento y de hecho ha Claro, estado cualquier, subiendo claro, estas últimas últimos semanas y días, en meses. cualquier momento es bueno, pues eso, puede pasar, ¿no? Ya sabemos que hay cierta inestabilidad en Oriente Medio. Se habla de que, bueno, pues de momento la demanda tampoco parece que tire en exceso, por eso están manteniendo esos precios, a pesar de los cortes que ha habido el último año de producción de la OPEC del último año y de lo que llevamos de pues están siendo bastante contenidos en cuanto a la producción. La demanda parece que no tira en exceso y están ahí en un equilibrio, voy a decir, inestable, pero que ese equilibrio que lo marcas estupendamente ahí en la gráfica lleva ahí unos cuantos mesecitos, ¿no? Instalado desde noviembre, con esa base en torno a los 70 y pico y 80 y pocos. Y está en ese canal sin grandes aspavientos. Veremos qué Claro, pasa. y también debemos mencionar que una de las razones que hizo que, al menos en Estados Unidos, el precio de la gasolina cayesen de manera más acelerada fue cuando Biden empezó a utilizar sus reservas Sí, los estratégicas inventarios, los inventarios. para ayudar al mercado, ¿no? Que hubiese más inventario en circulación. De hecho, han dicho, o eso es lo que he leído por ahí, no sé si es cierto o no, pero dicen que están listos para utilizarlas de nuevo si se necesita. Entonces, todo esto a mí me hace pensar que quieren llegar a las elecciones con todo el mundo medio contento y harán lo posible por medio controlar la situación. Pero claro, Y que el nuevo presidente se coma los marrones, los que sean. ¿No? exacto, Intentar aguantar lo exacto, que sea, pero exacto. el presidente se coma los marrones. Pero bueno, todo es posible, ¿no? Porque si eres el enemigo de Estados Unidos, digamos los del este, y le quieres fastidiar de cara a las elecciones, lo único que tienes que hacer es empezar a cortar producción o montarte cualquier movida para que suban Sí, los sí, sí. precios del petróleo justo antes de las elecciones y tener a todo el mundo enfadado, ¿no? Sí. Entonces, este año hay que estar listo para todo tipo de sorpresas. Eso es lo que yo creo. ¿Vale? Y quería mostrarte, por ejemplo, aquí tengo, está la página web de la Reserva Federal de Cleveland y aquí tienen sus proyecciones de lo que creen que va a hacer la inflación. En lo que es la inflación de este segundo trimestre en el que estamos, abril, mayo, ellos proyectan que hay cierta reducción, Sí. ¿vale? Pero es la semana que viene cuando veremos los datos oficiales y eso va a ser bastante interesante porque una inflación que siga subiendo, que se descontrole, traería problemas, ¿vale? Y seguramente impactaría a los mercados, pero si vemos que la inflación está cayendo, aunque sea un poquito, va a ser muy buena Va a noticia para el tranquilizar, mercado. sí, sí, va a tranquilizar Especialmente ahora que sabemos que el el QT, como temperamento. decía antes, va a tener un ritmo más lento. Todo esto indicaría a que si los datos ayudan y el desempleo sigue subiendo un poquito, el consumo se reduce y tal, se traduciría en menor inflación, se traduciría en que igual Powell puede cortar tipo de interés y el mercado estaría bastante contento. Sí, sí. ¿Vale? Y más contentos los inversores y el S&P 500 y unos cuantos más. Claro, y S&P 500, Bitcoin, oro, seguramente Bitcoin todo ahora. se vería impactado de forma positiva, ¿no? Sí que quiero mencionar un poco el tema macro, ¿no? Bueno, estamos hablando de todo lo que estamos hablando en macro, pero cuando hablamos, por ejemplo, de estimaciones de crecimiento del GDP, del PIB de Estados Sí, Unidos, aquí tengo de la Fed de Atlanta, ellos estiman que la economía va a seguir creciendo en torno al 4, al 3-4%. que no está mal, Aunque ¿eh? muchos Que otros no está mal. analistas dicen que estamos creciendo un 2, ¿no? Los datos oficiales, cuando son para algo positivo, están muy Sí, sí, altos, eso se pero infla, cuando se son infla, para se algo infla. malo, están muy bajos. Pero bueno, el caso es que supuestamente estamos creciendo, ¿no? Recuerda que hace unos meses todo el mundo hablaba de recesión, de presión Sí, económica y tal, y hemos pasado muy rápido de esa narrativa de 2 años de miedo a de repente ya no hay recesión, ¿no? Entonces es bastante interesante, pero lo que sí que tenemos que tener en mente es que estos países, y aquí estamos viendo el crecimiento del Financial Times, proyecta el crecimiento de global, Estados Unidos, sí. Japón, Europa actual y hasta 2025. Y lo que podemos ver, bueno, y lo que sabemos es que estos países siguen creciendo a base de deuda.
Es la única manera en la que siguen creciendo. Que se lo digan a Japón. Entonces, vale, puede que la economía siga creciendo, pero es porque no paran de tener gasto público y obviamente deuda, ¿no? Hay que destacar que Europa es de las zonas que está creciendo más lentamente, ¿no? Comparado con Japón, Estados Unidos u otras regiones Otras globales, economías, sí. a pesar de que siguen endeudándose a saco también, ¿no? Y tal. Pero como bien has dicho, Japón no para de endeudarse, China está endeudándose, todos, y así es como está creciendo el GDP o el PIB a nivel global de todos los países. Entonces, esto nos lleva a otra cuestión que vamos a plantearnos ahora, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que Estados Unidos va a seguir incrementando lo que son las emisiones de bonos, ¿no? Siguen Sí. endeudándose a saco. La deuda no va a parar y vienen las elecciones con lo cual la deuda no va a parar. Entonces, ¿cuáles son los enemigos a los que nos enfrentamos cuando tenemos algo así, ¿no? Sabemos que la deuda no va a parar. Cuando vemos, por ejemplo, estos son datos de la Fed y vemos lo que es la moneda en circulación, pues, ha sido un subidón brutal, ¿no? Desde los años 50 y esto Hasta ahora. no para, ¿no? Entonces, tenemos dos enemigos principalmente y mucha gente yo creo que le cuesta entenderlo, pero los dos enemigos principales que tenemos son, por un lado, la inflación, de la cual hemos estado hablando ya por un rato y que obviamente determina que suban o bajen los tipos de interés, las políticas monetarias y tal, pero luego tenemos el efecto devaluativo de las monedas, ¿no? La mayoría de las monedas siguen devaluándose dado que pues aumenta lo que es la circulación, cada vez hay La más. monetaria. Y entonces, si lo piensas, la mayoría de la gente se queda siempre atrapada en esto de la inflación, ¿no? Pero si hablamos de que tenemos dos enemigos, por un lado inflación y por otro lado devaluación, todos nuestros activos cada vez valen menos, ¿no? Especialmente si están referenciados a dólar o euro o cualquier moneda, ¿vale? Porque por un lado, Luego además también tienes que generar esa liquidez para repagar tus deudas, porque eso claro, tiene que salir de algún lado, ¿no? Entonces, claro, si tú te estás endeudando, Estados Unidos en este caso, a los ritmos que has mencionado antes, una auténtica pasada, 1,9 trillones, me ha parecido ver en el slide, que una pasada, tú eso lo tienes que sí, sí, generar. O sea, todo esto, o sea, claro, para pagar no solo el principal, sino los intereses del principal. O sea, no solo tienes que claro. tal. Entonces, claro, eso necesitas pues un montón de liquidez y abunda en lo que dices, ¿no? Que se va devaluando progresivamente. Es mayor deuda, mayor devaluación. Ese es el problema. De hecho, creo que tenía por ahí una gráfica que tú comentaste en mi Twitter sobre los pagos del interés. Es una locura, ¿no? Lo que Es pagan en una intereses pasada. son trillones de dólares, aunque corten los tipos de interés un poco y refinancien la deuda. Es decir, la deuda Oh. es brutal. Lo estaba buscando rápidamente, no sé dónde está, pero bueno, sabemos que es una pasada y es bastante grande. Es una locura y tiene, pues si se precipita porque todo esto se va apilando. Y claro, sí, aunque tengas estos tipos de interés, que aquí es una de las razones también por las cuales yo creo que la Fed está buscando pues bajar tipos, ¿no? Para poder emitir deuda más benigna en el futuro. Y cuando digo benigna, a lo mejor medio punto menos, ¿eh? O sea, que no estamos hablando que nos lo van Claro. que lo van a regalar, ¿no? Pero sí por lo menos que sea un poquito más benigna, porque claro, estás hablando que están pagando ahora mismo pues por encima del 5%, que están los tipos de interés 5 y pico, sobre trillones que están emitiendo ahora mismo, sobre lo que están emitiendo ahora mismo, que es una locura, ¿no? En los treasuries y tal, claro, es que eso se va acumulando. Vuelvo a insistir, claro, tienes que generar dinero o vamos a decir liquidez para repagar eso más los intereses del 5%. Pues claro, no hay liquidez suficiente para repagar eso a 12 meses o a 24 meses o el plazo que tenga, ¿no? Y entonces, lógicamente, necesita un respiro la Fed en cuanto a endeudamiento y la única manera de conseguir eso es bajar un poquito los tipos de interés para que se genere más liquidez y que sea más fácil pagar la deuda que se ha contraído el último año o 2 años, ¿no? Ya con tipos un poquito altos. Es la única opción es a la deuda. Es la única manera con la que consiguen crecer sus economías. Claro, así es. Entonces, la única opción que tienen es bajar los tipos de interés y refinanciar esa deuda a tipos más bajos. Claro, claro, claro. Vale, o a menos que se inventen cualquier movida,
como mucha gente dice, hagan un reseteo o la borren o lo que sea, ¿no? Seguramente se inventarán cualquier movida, ¿no? En algún momento. Pero bueno, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que ahora mismo los tipos de interés son muy altos. Este es el gráfico que comentaba. Seguramente no está actualizado, era de Bank of America, pero eran proyecciones de lo que tienen que pagar de interés anual en base a corte de tipo o no corte de tipo, ¿no? Pero bueno, sigue estando en cifras de trillones de dólares. Sí, Entonces, una pasada. es una locura. Es una Eso, locura. chicos, los intereses, no el principal son 38 trillones, ¿eh? Este 1 trillón y pico es solo de intereses. Claro. Digo, para centrar el tiro bien, no, es que la deuda del trío, no, es los intereses lo que está subiendo, es increíble. Claro, entonces, ¿por qué estoy hablando de esto de la deuda? Esto es un tostón, esto es aburrido, no sé qué. Esto era un poco el preámbulo, porque lo que quiero que hablemos ahora es lo más importante, ¿no? Si sabemos que los bancos centrales están adictos a la deuda, sabemos que las economías solo crecen a base de deuda, sabemos que vienen elecciones y seguramente tengan que endeudarse más aún. Lo que sabemos es que viene más liquidez, ¿vale? Y eso es un poco lo que quería mostraros, ¿no? Aquí tengo este gráfico que es de Global Macro Investor. Básicamente analizan el crecimiento de la liquidez global, a nivel global, desde 2007, y de media la liquidez global está creciendo un 8%, ¿vale? Significa que cada vez hay más dinero en circulación también, porque siguen emitiendo más deuda y tal, como hemos visto aquí la gráfica de la Fed, por ejemplo, y eso se traduce en que el valor del dinero cada vez es menor. Es decir, los dólares o los euros que tú tenías hace 10 años te permitían comprar unas cosas que hoy no puedes comprar, ¿no? Entonces, ese es el principal enemigo que tenemos. Por un lado, sabemos que los bancos centrales van a seguir endeudándose, cada vez va a haber más liquidez y cada vez vamos a tener mayor devaluación de las monedas. Y por otro lado, si tú sumas el efecto de la inflación, ¿vale? Digamos que a nivel global está en torno al 3 o 4, pues estamos hablando de que estos son los principales enemigos a los que tienes que enfrentarte si no quieres perder riqueza, ¿vale? Esa es la clave. Y este es el punto más importante de todo este vídeo, esta presentación que estoy haciendo. Por eso os quería contar todo este rollo de los bancos centrales, el crecimiento a base de deuda y tal. Es que la mayoría de la gente no es capaz de entender esto, ¿no? Mucha gente me dice, no, pero es que, bueno, yo tengo una cuenta, me pagan un 1%, me pagan un 5%, mejor que tener el dinero parado, que está de puta madre. Pero es que si a nivel global la liquidez aumenta un Un 8. 8% y la inflación actual está en torno al 3 al 4, significa que o estás generando un 12% anual o estás jodido, estás perdiendo pasta. Es que fíjate, JL, yo hice un comentario en Twitter también sobre un tuit que daba pánico, ¿no? Que hablaba sobre, especialmente de España, de una situación desde 2007 donde los sueldos medios se habían incrementado prácticamente nada, de 22.000 euros a 22.800, una cosa de esas, pero que en ese mismo periodo, desde 2007, la inflación había crecido un 41,7%. Dice, no, si yo gano lo mismo, sí, que hace 20 años, pero te cuesta todo, pues eso, 41,7, un euro de 2007 es igual que 1,47 de 2024. Es una auténtica locura. Y es lo que dices. Evidentemente, señores, si no le haces un 8% anual a tu dinero, estás perdiendo pasta. Es que es así de simple. Entonces, claro, Bueno, te más meten del una serie de 8%, presión. ¿no? Porque, Claro. Sí, claro, perdón, sigue. no, sí, lo que dices tiene sentido, ¿no? Quería decir que en realidad tiene que ser más del 8%, de hecho Claro, tendría que ser al 12% para estar un poco no perdiendo pasta, ¿no? Sí, De media, ¿no? Habrá exactamente. países donde esto es más jodido aún, porque si estás en Argentina o estás en Bueno, Venezuela, claro, es pues que ahí sí que estás eso jodido, tienes que hacer un 20 o un es un 30% 30, un 40, un anual. 50, claro, hablamos de economías estables, y me refiero a un 8 por decir vamos a empatar, o sea, nadie te está haciendo rico con un 8 ahora mismo, Claro. eso desde luego, el 8, bueno, vamos a empatar lo comido por lo servido y tal, ¿no? Ahora cualquier cuenta, pues eso, remunerada de 2-3%, estás perdiendo pasta, tremendo, comprar deuda a 3-4%, perdiendo pasta, seguro. Entonces, claro, hay que afinar mucho la manera que podemos tener para preservar nuestra riqueza, que es la clave de lo que estás comentando, JL. El Totalmente caso de de acuerdo. España, el caso de España bastante interesante, ¿no? Yo lo he visto como el poder adquisitivo de los españoles
cada vez disminuye más, ¿no? Y en los últimos 10, 20 años el poder adquisitivo de una familia española se ha Muy visto doloroso, destruido. muy doloroso. Y, o sea, por un lado tenemos el efecto inflacionario, por otro lado devaluación, por otro lado el efecto de los impuestos, ¿no? Uf. Entonces, simplemente piensa en cuánto pagas tú por montarte en el autobús o el bono del metro y cuánto pagas ahora. Y si ese incremento es el mismo incremento que has tenido en tu sueldo, ¿no? Es que yo Seguramente no. siempre, fíjate, JL, siempre cuento la misma anécdota. Yo cuando empecé a trabajar, que es pues eso, 2000, 2004 o así, saliendo de la universidad y todo esto, ¿no? Yo recuerdo que había un contrato, una especie de contrato de beca base, más o menos común a todas las ingenierías, en los cuales más o menos te pagaban en torno a 1.000 euros al mes, ¿no? Cualquier empresa, ¿no? Ese era el primer salario de primer salto, ¿no? 1.000, o había uno que era 950, también es verdad que había otro que era 1.050, pero más o menos podíamos esperar ese salario, digamos, de primer sueldo de ingeniero según entras junior, ¿no? Y ahora lo ves y dices, no, es que no te pagamos 1.000, te pagamos 800 y tienes suerte. Y digo, pero señores, que han pasado 20 años. Es que hay bueno, no una generación perdida, yo creo que hay más de una generación perdida ahí, ¿no? Toda la gente que ha estado desde 2008, que yo lo marcaría como un punto de inflexión clara de la crisis, mis condolencias a todo el mundo que empezó a buscar trabajo en 2008, y hasta ahora mismo, ahí estamos hablando, pues eso, de 16 años perdidos, que es prácticamente una, dos o incluso me atrevo a decir que 3 generaciones profesionales que no han visto recompensado, pues bueno, pues el trabajo cuando, lógicamente, la vida les ha subido un 45%, ¿no? Entonces Y ahora tampoco tienen es miseria. expectativas de que la cosa mejore, ¿eh? O Para sea, nada, para nada, para nada. Eso es lo fastidiado. Totalmente de acuerdo. Y dices, oye, es que no, yo creo que todo esto va para arriba y mañana o tal van a empezar a pagar 3.000 euros. Pues va a ser que no. O sea, estamos estancados en los 1.000 euros, en el mileurismo, llevamos estancados 20 años. Y así nos va, ¿no? Cada vez más miseria, viviendo un poquito la gente joven y la gente que empieza, o la gente que ya tiene 10 años de experiencia, por ejemplo, ¿no? Viviendo mucho de, pues eso, de ayudas familiares, de compartir piso, de no sé qué, ahí de jugar un poquito ahí en el límite y malviviendo. O sea, la verdad es que lo que han hecho con nosotros ya. y lo que han hecho con la clase media en España ha sido de absoluto terror, y especialmente el siglo XXI, ¿no? Luego la parte del cambio de peseta a euro y tal, bueno, eso nos daría para otro programa, otro par de ellos, ¿no? Pero desde luego es auténticamente de terror de lo que nos han hecho desde principios del siglo XXI. Tú has mencionado 2008. Yo personalmente creo, esta es mi opinión, yo creo que los españoles nunca salieron de la crisis de 2008, se acostumbraron a vivir en esos niveles de crisis, porque el incremento salarial ha sido minúsculo desde entonces, Nada, exactamente. la inflación ha sido brutal y se han acostumbrado a vivir en esos niveles de crisis, ¿sabes? No tenemos niveles de Sí, sí. abundancia como antes de 2008 y la gente pues, se ha acostumbrado a vivir así y ya, es lo que hay. Pero Cada vez con menos y cada vez las lonchas de mortadela más finas, pero y ahí vamos, hasta que sean transparentes. claro, pero bueno, todo esto lo estamos hablando porque siempre hay oportunidades y siempre podemos cambiar nuestra situación de alguna manera, ¿no? Podemos estar ahí por encima de ese 8 y vamos a intentar saber si empatamos. A ver, cuéntanos, JL. Claro, porque pensemos lo siguiente, sabemos que se van a seguir endeudando, lo más probable, a no ser que ocurra algo inesperado, a no ser que algo se rompa, a no ser que... Pueden ocurrir muchísimas cosas, pero por lo pronto sabemos que esto va a seguir hacia arriba, van a seguir endeudándose, van a seguir devaluando las monedas y por no hablar de monedas digitales, control, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que tener un plan, tenemos que buscar ya sea activos que se aprecien más que esa devaluación y que esa inflación, o generar nosotros nuestros ingresos de alguna manera, ya sea un negocio, nuestras habilidades, mejorarlas y que nos paguen más o lo que sea, ¿no? Tenemos que hacer algo, pero sí que sabemos que estamos comenzando un nuevo ciclo de liquidez. Este es un artículo del Financial Times de principios de 2024 y hablaba de cómo los mercados seguramente iban a ver lo que estamos hablando, un incremento de liquidez, ¿vale? Esto ya nos lo decían a principio de año. Esta ha sido un poco la tónica que ha marcado todo mi año 2024, mi canal desde diciembre. Yo le venía diciendo a la gente, creo que 2024 será un año muy bueno para tecnología, cripto. ¿Por qué? Porque creo que vamos a un nuevo ciclo de liquidez, ¿vale? Por Y esta es cierto, una de las JL, partes, que no hemos dicho, tu canal en YouTube, JL Marín Inversión y Trading.
indispensable, y en Twitter, JL Marín, trading, guión bajo. O sea, es que hay que decirlo, hay que decirlo. Venga, sigue, perdona, Bueno, que el aquí que he nos metido yo quiera la cuña. encontrar nos encontrará, ¿no? Pero sí, lo que te quería decir es que, mira, aquí este artículo, ellos calculan lo que es la liquidez global en base a entradas y salidas, lo que llaman el cross-border capital, ¿vale? Los flujos de capital. Y date cuenta, desde 2000 hasta 2026, que estarían proyectando, habíamos estado, especialmente 2022-2023, un periodo de liquidez menor, ¿vale? Subida de tipo de interés, programas QT, obviamente la gente apretándose el cinturón y tal, los gobiernos principalmente, las empresas, y ahora estaremos entrando en un periodo en el que se espera y se estima que la liquidez vuelva a incrementar, ¿vale? Por las razones que hablábamos antes, porque los bancos van a seguir endeudándose, no tienen otra opción y seguramente tendrán que bajar el tipo de interés para refinanciarse. Entonces, si sabemos que vamos a un nuevo ciclo de liquidez, ¿vale? Ahí lo que decías, ahí es donde tenemos oportunidades y buscar activos que se beneficien de estos periodos de mayor liquidez, mayor inflación potencialmente en el futuro, donde a lo mejor podemos trabajar con esto, ¿no? Este artículo también, date cuenta cómo coincide con ese otro gráfico, más o menos, hablaba de que es un 9% el ritmo al que la liquidez global ha estado incrementándose. Liderada especialmente por Japón y China. China ha estado imprimiendo a saco, China no quiere tener una recesión, va a hacer lo posible por levantar su economía a base de lo que todos hacen, que es deuda. Vale, Manguerazo. entonces, quiero que tengamos muy claro que estamos empezando un nuevo ciclo de liquidez y eso significa van a empezar a fluir más dinero en los mercados. Posiblemente eso luego también llevaría a otro ciclo inflacionario, ¿no? Que es lo que suele ocurrir, ¿no? Cantillon, uno de los padres de la economía, hablaba del efecto Cantillon, ¿no? En un periodo inflacionario, lo que primero empieza a subir de precios son los activos. El que primero llega gana, básicamente. Lo que primero empiezan a subir, ¿quiénes son? Son los activos, las casas, las acciones, los activos especulativos, los commodities, cripto, etcétera, ¿no? A continuación, empiezan a subir precios y servicios. Todo eso es lo que hemos visto en 2021, ¿no? Primero empezó a subir la bolsa, en el momento que la Fed empieza a imprimir y cortan el tipo de interés, a continuación empiezan a subir precios y servicios. Los últimos que tienen una subida son los salarios o el empleo, ¿no? Y a la inversa es un poco el mismo orden. ¿Qué cae lo primero? Los activos, que es lo que vimos un poco en 2022. Después, si el consumo cae, deberían caer los precios de los productos y servicios y a continuación el empleo y los salarios, porque si la gente no consume, no compra, pues las empresas tienen que despedir gente, ¿no? Entonces, estos son los ciclos que se repiten una y otra vez. Ahora podríamos estar comenzando un nuevo ciclo de liquidez. A mí me gusta bastante más este gráfico, ¿vale? Porque me hace ver que efectivamente o estoy ganando torno a un 12% al año o estoy perdiendo pasta, ¿vale? Porque 8% más un 3-4% de inflación nos complica mucho las cosas. Y esto, no os quiero romper el corazón a los amantes del oro, simplemente quiero mostrar los datos y cómo funcionan las cosas, ¿no? Pero si vamos a ver todos los mercados y todos los activos a nivel global, ¿vale? Desde 1971 hasta 2024, pues estar en cash o estar en bonos está ganando un 5, un 6%, ¿vale? Significa que estás perdiendo pasta con el efecto devaluativo, con el efecto inflacionario. Incluso los mercados emergentes han estado perdiendo dinero. El oro te pone en torno a ese 8%, los commodities posiblemente, el mercado americano en torno a un 10%. Significa que estarías ahí medio sobreviviendo, estarías ahogándote, pero todavía sacando un poco la nariz, ¿vale? Ni siquiera estarías ganando pasta. Entonces, la situación es complicada y es más jodida de lo que la mayoría de gente se piensa, ¿no? Yo tengo muchos amigos tan felices ganando, pues eso, un 1%, una cuentita, un 5%. Pero la realidad es que cada vez son más pobres. Y ya sé que esto no lo quiere escuchar mucha gente y mucha gente no lo va a entender, pero es la realidad. Y es que no hay otra, ¿vale? Pero si sabemos que vamos a un ciclo de mayor liquidez, ahí es donde tenemos oportunidades, buscar activos que tradicionalmente, históricamente, generan mayor rentabilidad. Cuando entra más pasta en los mercados globales, en las economías, la gente consume más, bajan tipo de interés, etcétera, ¿no? Que es un poco hacia donde nos dirigimos. Y eso es un poco lo que yo por lo menos tengo en mente, ¿no? Todo este ruido actual de lo que está ocurriendo hoy no me importa, porque sé que nos estamos dirigiendo a este nuevo ciclo de liquidez.
Y entonces todo lo que hago lo tengo que hacer en base a esa idea, ¿no? Y eso es un poco mi opinión. Te he dejado callado. Me ha dejado callado un poco, sí, porque, a ver, yo ahora mismo veo, jolín, es que estamos todos los activos estamos en máximos. O sea, el SP500 está en máximos a pesar de tipos altos ya del último año y pico. ¿eh? Bitcoin, mercado cripto, está en, va a decir, casi máximos pues eso, también con pues, en el mismo entorno, ¿no? de por encima del 5% los tipos de interés. El oro que se lleva normalmente fatal con tipos de interés altos, está mucho más cómodo con tipos de interés bajos, pues también está en máximos pegando petardazos hacia arriba como hemos visto en marzo, ¿no? Y prácticamente estamos en un todo máximos y entonces si hay liquidez estamos hablando de ser todo máximos más. O sea, es decir, que esto sería un nivel base y hablaríamos pues, de petardazos para arriba de todos los activos aún más. Y la pregunta es, Claro. ¿podrán, o sea, los resultados empresariales que están saliendo algunos bastante regulinchis y sobre todo en cuanto a tema de consumo, estamos viendo Starbucks, ¿no? Ha sido bastante dramático. Apple, que tampoco ha salido muy bien parado, ha salido muy bien parado en la parte de recompras y tal, pero en la parte de ventas de terminales y cosas de esas ha salido bastante dolorido. Pues no sé si digamos que los activos de consumo están respaldando para que las empresas puedan dar o haya expectativas de resultados empresariales muy buenos. ¿Cómo hacemos esa base ahí? Entonces, si nos entra esa liquidez o entra esa liquidez en el mercado, ¿cómo podemos esperar que yo que sé, que nos suba, por ejemplo, el SP500 y nos llegue a, ¿qué te voy a decir yo? Por decir algo, a 6.000 a un año vista. Me A ver, tenemos que entender parece, que jolines, ¿eh? estamos hablando de que hay un nuevo ciclo de liquidez que está comenzando, pero que todavía no ha comenzado en fuerza bruta total, ¿no? Quiero decir, todavía no hemos cortado tipo de interés, todavía tenemos Sí, tipos de sí, interés sí. bastante altos, ¿vale? Pero la foto hacia donde nos dirigimos es ese potencial escenario, ¿vale? Sí, sí, sí. Entonces, como bien dicen, ¿no? Que lo poníamos aquí antes, muchas empresas están hablando de los consumidores ya no están comprando tanto como antes, ¿vale? Pero el mercado, que es altamente especulativo y que va a 6, 12 meses vista, lo que Sí, está sí. pensando es, ¿Dónde da coloco la igual, liquidez? Da igual, ¿dónde coloco la liquidez? un Me da un corte de poco tipo igual de las interés. expectativas y lo meto. Vale, y eso sé que es así porque lo tengo a continuación, ahora lo vamos a ver, pero lo que hemos visto es la recompra de acciones Sí, por parte de las empresas también está aumentando un mogollón, ¿no? Esto es un gráfico de Goldman Sachs, habla sobre los buybacks, son cuando las sí, empresas recompran sus acciones. Por ejemplo, Warren Buffett ahora ha ido y ¿qué ha hecho? Ha comprado más de sus acciones. Apple compra más sí. de sus acciones. Microsoft compra más de sus acciones. Y lo que hemos visto es cómo está incrementándose y se espera que siga incrementando. Es decir, el dinero inteligente sabe que viene más dinero, ¿vale? Sí, sí, sí. Es la gente del día a día, los que vivimos en el miedo y en las noticias y en el drama este de que se va a romper algo y el YouTube con la carátula roja que me dice que viene la crisis, que Sí. vivimos asustados y en parálisis, ¿vale? Pero el dinero inteligente sabe que estamos comenzando un nuevo ciclo, y sabe que vienen elecciones, saben que van a imprimir más, saben que en algún momento va a cortar tipo de interés. Cuando lleguemos ahí, puede que haya turbulencias, y de aquí a que lleguemos ahí, puede que haya mucha turbulencia y que los mercados tengan correcciones, pero saben que a largo plazo vamos a un mundo en el que si siguen haciendo lo mismo que han hecho, que es esa adicción a la deuda y tal, vamos a ver más pasta, ¿no? Entonces, Sí, sí, está claro. siguen recomprando sus acciones. Este es otro gráfico también de Goldman. Habla de que esperan casi $1 trillón en corporate buybacks, de empresas recomprando sus acciones y en 2025 más aún, ¿no? Entonces, las empresas lo que aprovechan es incluso estas pequeñas correcciones para comprar acciones. Es lo que hemos visto estas últimas semanas, ¿vale? Sí, sí, Entonces, usan sus líneas de crédito para recomprarse. claro, Y es que si, es y si hay difícil de líneas de entender. crédito fácil, Es difícil de entender, ¿no? Yo entiendo que esto puede ser muy confuso para mucha gente porque estamos hablando, bueno, pero el consumidor ya no compra, pero el empleo está subiendo. En los ojos del mercado, todo eso es bueno. Las noticias malas son buenas para el futuro, porque noticias malas de consumo y de empleo significan
la Fed va a tener razones por las que cortar los tipos o darle a la manivela para imprimir. Sí, sí. Entonces, las noticias malas Son son buenas. buenas para los inversores, ¿vale? Eso es muy difícil de entender a veces, ¿vale? Pero es lo que hay. Y como he dicho, o empezamos a trabajar en cómo ver, cómo generar más de lo que estamos perdiendo debido a la inflación, la evaluación y tal, o estamos jodidos, todos estamos jodidos, ¿vale? Y es jodido, es muy difícil de entender. Pero este gráfico, obviamente de ciclos, que no tiene por qué cumplirse al pie de la letra, pero es muy posible que sí que veamos ese incremento de liquidez, ¿vale? Y de hecho, podría ser en torno a 2025, 2026, que a lo mejor ahí tengamos una cierta recesión, ¿no? Una vez que ya pues, los tipos estén bajos, se complique la cosa, se dispara la inflación. Eso no lo sabemos, obviamente, todo es posible. Pero lo que sí que sabemos es que nos dirigimos a ese mundillo, ¿no? Oye, que a mí me estás dando buenas noticias, ¿eh? O sea, oye, a los inversores de oro también. Pues desde luego, los inversores de oro tradicionalmente, y el oro se comporta estupendamente en momentos de elevada deuda, grandes golpes de liquidez, etcétera. De hecho, la prueba está que el oro desde el año 2001, desde la creación del euro hasta ahora, en cuanto a retornos, pues le ha ganado al S&P 500. O sea, que me refiero, en momentos de deuda y de expansión de deuda, como ha sido todo este siglo XXI, ha sido expansión de deuda continua, la verdad es que siga así esa tónica y que la veamos así son buenas noticias, no solo para inversores en S&P 500, pero también para inversores en metales preciosos. Se comporta muy bien. O Sí, sea mira, te que quiero a mí, mostrar, a mí me lo está dando, me está dando buenas noticias, JL. ¿no? Y bueno, es que debéis tomaros esto como oportunidades, ¿no? Es decir, y si hay una corrección ahora, lo que quiero decir es, si ahora de repente pegan un petardazo, hay una corrección, hacen cualquier movida para las elecciones y hay un cataclismo y todo cae, será una oportunidad de la hostia de comprar, porque sabemos que al otro lado Sí, sí. lo que vendrá será tipos bajos o impresora o algo se inventarán para salir adelante, ¿vale? Sí, sí. Lo que quiero mostrarte aquí es otra manera de calcular el Global Liquidity Index, ¿vale? Te voy a mostrar, está calculado son el balance de los bancos centrales, Fed, americana, tesorería, incluso aquí Sí. el repo, El repo. Europa, Uh-huh. China, Japón, Inglaterra y tal, ¿vale? Lo que podemos ver es como cuando la liquidez aumenta, ¿qué hacen los mercados? También aumentan, ¿no? Y ahora, Claro. a pesar de que la liquidez ha estado disminuyendo, los mercados, como bien decíamos, desde octubre a noviembre, están ya descontando que vienen corte de tipo de interés. Y es Sí, por sí. eso que los mercados ya están anticipándose a lo que ellos piensan que va a ser un incremento de la liquidez, ¿vale? Si eso lo comparamos, por ejemplo, con los tipos de interés, daros cuenta, los tipos de interés están altísimos, que lo he puesto ahora en Claro, naranja, ¿vale? claro, Pero al claro, mercado claro. le da igual, porque el mercado está esperando que los tipos se Viendo lo que va a corten, ¿no? pasar en 6 meses. De hecho, por ejemplo, en 2018-2019 los tipos estaban altos y el mercado sigue subiendo, ¿no? Y cuando vino esa pequeña corte, el mercado sigue subiendo. Obviamente luego tenemos COVID, que lo complica Claro. todo, pero el mercado siguió ahí, ¿no? Y si, a ver, y luego aquí lo que tenemos es la inflación, ¿no? Hay una cierta correlación inversa, ¿no? Entre lo que es la inflación y la liquidez. Cuando hemos tenido periodos de Claro. inflación muy altos, que han hecho los bancos centrales, tipo de interés altos, sacar liquidez del mercado, ¿vale? Y ahí hemos tenido correcciones en los mercados. Ahora que tenemos inflación baja y que el mercado espera que la liquidez también empiece a aumentar, pues estamos un mercado subiendo, ¿no? Si un poquito por quitar gráfica, vamos a meter aquí la del oro, ¿vale? Y efectivamente podemos ver cómo el oro también está siguiendo un poco el flujo del dinero, ¿vale? Que es cuando ha habido periodos de mayor liquidez, el oro también se ha disparado. Es cierto que tuvo unas reacciones un poco extrañas 2021-2022, pero ahora que los mercados están de nuevo descontando, esperando mayor incremento en la liquidez a futuro, pues sigue subiendo, ¿no? Aparte de todo el tema geopolítico y Sí, sí, tal. claro. Y lo mismo con Bitcoin, ¿no? Este sería el gráfico Bitcoin. Pues también está siguiendo un poquito esa gráfica de la liquidez. Daros cuenta, cuando la liquidez aumentaba que hacía Bitcoin, también está subiendo la hostia. Todos los techos de mercado de Bitcoin coinciden con momentos de máximos de la liquidez. De liquidez. Sí, sí. ¿Vale? Muy Voy a poner sensible a aquí la ahora liquidez, el sí. oro por debajo y quito este. Y eso es lo que vemos, ¿no? Daros cuenta, desde 2008, 2007, cuando se hace suelo en el... No, perdón. A ver, no es que esta gráfica no la tengo ajustada.
¿Cuándo tengo ajustado? Bueno, sí, básicamente de 2008 es cuando se calcula esta gráfica de la liquidez, se calcula de 2007. Y ahí lo que vimos es como todos los bancos centrales bajaron tipo de interés, ayudas, vamos a salir de aquí, y el oro obviamente también se vio beneficiado, ¿no? Y aquí lo puedes ver, ¿no? Como también se ha visto muy beneficiado por esa curva de liquidez. Momentos de incremento de liquidez, tipos bajos, etcétera, el oro Sí, el también oro, se beneficia. exactamente, el oro tira, pero es por razones, incluso que sean un activo, que lo sabemos, que es un activo defensivo. Lógicamente, si uno tiene tipos bajos y sabe que letras del Tesoro en Estados Unidos le va a pagar pues, un 1, por decir algo, ¿no? Pues prefiero meterlo en oro, porque para un 1% o a 0%, pues lo meto en oro ese dinero defensivo de protección de otros activos termina en el oro, no termina en letras del Tesoro. Y eso, pues digo, Bueno, y de hecho normalmente aquí, las... Sí, 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 de sí. media lo que estábamos viendo es que de 1971 a 2024 el oro, de hecho, de media ha dado más rentabilidad que los bonos del Tesoro americano, ¿vale? Obviamente habrá años que dé una rentabilidad brutal Sí, y habrá claro, años habrá y tal, dos que, pero que la de, media. exactamente, eso es unas Igual que medias. ponerte el También, 10% del SP500, claro, ¿no? Pero que ojo, que también yo, por ejemplo, para cuando hablamos de rentabilidades, y a mí siempre me gusta hablar desde el siglo XXI, ¿no? De que tenemos un sistema, porque hubo un cambio de paradigma en el siglo XXI, fue básicamente el sistema euro-dólar, ¿no? Cuando ya hubo una moneda, una divisa única en Europa, en ese momento también se abre China, en ese momento también se abre Rusia a los mercados internacionales. Y entonces yo siempre me gusta calcular desde la incepción desde el nacimiento del eurodólar, ¿no? Las rentabilidades y lo que ha pasado, ¿no? Antes vivíamos en un mundo distinto, en un mundo donde no había teléfonos móviles y había que levantarse a cambiar el canal de la tele. Entonces yo creo que eso pues es igual, ¿no? Cuando no había teléfonos móviles y había que levantarse a cambiar el canal de la tele, pues lógicamente la manera de invertir era distinta, ¿no? Estabas ahí pegado en el teletexto, mirando a ver si te subía el Banco Hispanoamericano, te subía ¿sabes? Un tic, ¿no? Entonces, sí. yo creo que todo eso nos ha cambiado mucho a todos la vida y por eso me gusta referirme ya un poco, pues eso, con Internet, un mundo ya digitalizado, un mundo global, un mundo de mercados abiertos, de transportes eficientes, etcétera, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, tampoco le hago mucho caso, ¿no? Es que en el año 78 o en el año 80 y pico, en el año 90 y pico, 90 y poco, pues yo veo que es un mundo totalmente diferente, ¿no? Entonces, siempre me gusta, ya digo, calibrar desde ahí, desde el comienzo del eurodólar. Y aparte que es bonito, porque como cambia también siglo, pues yo siempre desde el año 2000 más o menos. Sí, se me ha movido un poquito la gráfica esta, pero quería enseñarte cómo en verde tenemos el ciclo de liquidez, en naranja tenemos Bitcoin. Bitcoin es un claro ejemplo de una alta correlación con ese Sí. ciclo de liquidez, ¿no? Igual que sería, por ejemplo, el Nasdaq. Vamos a poner aquí ahora el Nasdaq. El Nasdaq y Bitcoin básicamente van en la misma línea. Son activos Es. especulativos y cuando hay pasta, pues atraen esa pasta. Entra mucha pasta ahí, entra mucha pasta ahí, Obviamente sí, sí. sabemos que a nivel histórico hasta ahora, pues a pesar de los años malos de Bitcoin, Nasdaq y tal, pues han dado mayores rentabilidades. Primero Bitcoin, luego Nasdaq, luego pues otros tipos de activos, Sí, 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 commodities, ¿no? Pero siguen el flujo totalmente. del dinero y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros Pues tenemos que seguir seguir el el flujo flujo, del dinero, seguir el rastro del dinero. Vale, eso es un poco el mensaje que tenía. lo Y, que nos dejan. y ese sería el principal mensaje con el que quiero que se quede la gente. Si no haces nada, si te quedas en cash o si te quedas esperando que la cuenta de ING te den 1%, estás jodido. Nunca vas a ser rico y obviamente tu riqueza cada vez va a ser menor, ¿vale? Entonces, hay que hacer algo, ¿no? Pero bueno, hay que hacer algo que te haga también feliz, porque mucha gente me dice, no, pero es que me da mucho miedo esto, obviamente no puedo dormir con este Es riesgo. claro, es que esa es Igual no otra tienes que también. hacerlo. Si no Pero puedes la dormir, reflexión, macho, va el asunto. claro, pero la reflexión que tenemos que hacernos es, ¿cuál es la clave de la felicidad? ¿Cuál dirías tú que es la clave de la felicidad? Bueno, ojo, nos estamos poniendo aquí trascendentales, ¿eh? Pues esta vez me has pillado con la guardia baja, ¿eh? No sabría ahora mismo. Bueno, pues podrías estar de Yo acuerdo te que voy a a lo decir, yo mejor la creo que la clave felicidad, de felicidad para mí, rápido, ¿eh? O sea, sí sí, que me ha sí. venido a la tal. Dice,
poder elegir, tener capacidad de elección en todos los ámbitos, ¿eh? Decir, oye, pues poder elegir Sí. cambiar de un trabajo, poder elegir un destino u otro, o vivir aquí o vivir allá, o hacer lo que uno quiere o tener el hobby que uno quiera. Yo para mí tiene mucho que ver con la capacidad de elección. Y ya digo que me has pillado con la guardia baja, ¿eh? Lo siento, si alguien No, esperaba una respuesta más profunda, no es esa, no es esta. no, que Te he perdido, JL. JL, acércate. estoy aquí, estoy aquí. Ahora sí, venga, ahora sí. Dale, dale. Entonces, no, lo que decía es que la capacidad de elegir, entonces estarás de acuerdo en que esa felicidad depende de tener libertad, libertad de Esta, decisión, lógicamente, libertad de decidir, tal. exactamente. Entonces, pensamos lo siguiente, si para ser felices necesitamos tener libertad, para tener libertad y tener capacidad de decisión, necesitamos tomar acciones, necesitamos pelear por esa libertad, necesitamos trabajarnos esa libertad. Si no, Sí. alguien va a hacer que no tengas opción a Desde decidir. luego, lo que creo que todo el mundo estamos de acuerdo es que el sistema actual no te hace libre. Eso creo que lo tenemos bastante claro. Ya, bueno, ya a todos los niveles, ¿no? Ya no solo a nivel financiero, sino a nivel, bueno, pues social, socioeconómico, político, jurídico. Es algo, yo creo que el deterioro de las libertades que llevamos experimentando de nuevo otra vez en el siglo XXI Claro, es notorio. pero eso está ahí, ¿no? Y hay Y no cosas que podemos no podemos cambiarlo, me controlar. temo. Lo que tenemos que hacer es trabajar en esas cosas que podemos controlar que nos permitan tener ese tipo de libertad, ¿no? Y para ser libres tenemos que tomar acciones. Si no, alguien va a venir y se va a llevar tu libertad. Está Si claro. no tomas acciones, no haces nada, pues alguien va a llevarse tu dinero, tu trabajo, tus oportunidades, tu capacidad de elegir y decidir, ¿vale? Entonces, Totalmente. si para ser libres tenemos que tomar acciones, para ser feliz tienes que tomar acciones. Entonces, si alguien no quiere tomar acciones de cara a su libertad financiera, pues obviamente nunca vas a ser feliz tampoco, ¿vale? Yo, de hecho, Pero es tengo lo que le pasa a la fijado en mayoría de mí. gente, que viven en ese miedo e Sí, incertidumbre, sí, totalmente. ¿vale? La gente, Totalmente. porque cuando vivimos en miedo e incertidumbre, ¿qué ocurre? Estamos paralizados, no sabemos qué hacer. Cuando estás paralizado es lo contrario, no estás tomando ningún tipo de acciones con tu vida. Sí, Eso es un iba a poco la decirte. reflexión que quiero traeros. Si no tomas Sí, acciones, no puedes cambiar nada. Y entonces vas a ser víctima de ese 8% que hablábamos aquí, que te están te está jodiendo, ¿no? masacrando. Viva. Sí, sí. Total. Yo iba a decirte que yo tengo en mi perfil de Twitter como mensaje pegado que, mi idea, y va mucho en lo que estás diciendo, es ser independencia sistémica, es decir, que tú no necesites al sistema para nada y para eso tienes que ser totalmente autosuficiente. De tal manera que, Eso requiere lógicamente, tomar tienes que acciones, ¿no? tomar Eso requiere acciones, trabajar. por supuesto, tienes que trabajarlo y tienes que trabajar con una estrategia, con un plan y teniendo claros los objetivos. Y ahí, evidentemente, la parte financiera es esencial, ¿no? Con lo Claro. cual, totalmente de acuerdo con lo que dices. Cada uno que tome su camino, cada uno que elija su camino en función de sus objetivos. Pero quedarse sin hacer nada es, en este caso y en el caso, voy a decir, actual, ¿no? En las circunstancias, coyunturas actuales, es una mala decisión quedarse sin hacer nada. Estás jodido. Si no haces nada, estás jodido, porque, como decíamos, alguien se va a llevar tu libertad, tu dinero, tus oportunidades. Lo que puedes hacer es centrarte en las cosas que puedes controlar. Oye, pues a lo mejor puedo pensar, estudiar cómo generar mayor riqueza con mi dinero, o montar un negocio, o crear más ingresos de alguna manera, o lo que sea, ¿no? Porque si no somos Totalmente. capaces de generar ese 12%, que es muy difícil para la mayoría de la gente, y cada vez somos más pobres. Y eso es el mundo en el que vivimos, por desgracia, ¿no? No digo que la gente se ponga a hacer trading, trading es muy difícil, no se lo recomiendo a nadie tampoco, pero sí que puedes hacer cosas. Sí que hay activos, como hemos visto, que permiten tener mayor rentabilidad. Sí que puedes tomar cierta exposición a activos especulativos que pensamos podrían hacerlo bien en este ciclo de liquidez, ¿no? Como hemos visto, cripto, tecnología, commodities, etcétera, ¿no? Entonces, hay que hacer algo, chavales. Si no, volvemos al ejemplo de antes. Muchos españoles viven en los niveles de crisis de 2008, se han acostumbrado a vivir en esos niveles. ¿Por qué? Porque no están tomando acciones. Está claro, Y es JL. jodido, es muy difícil, porque estamos programados, todos estamos programados para fracasar, todos estamos programados para no tomar acciones y para aceptar el resultado, ¿no? Para aceptar la situación actual y decir, Eso, bueno, aquí no hay otra cosa.
y tenemos Tener que hacer miedo a caso. equivocarse, sin hacer el loco también. Es que esto es como todo, es que hay una línea muy fina entre, pues eso, ser proactivo y hacer el loco, ¿no? Y no tener sentido común. Todo esto, Claro. evidentemente, chicos, con sentido común, Requiere con trabajarlo, decisiones. no es fácil, Para nada, no son decisiones impulsivas. Aquí nadie toma decisiones impulsivas. Lo que sí que hay que tener claro es el dibujo de medio largo plazo que nos ha explicado JL, ver dónde nos encaja a nosotros nuestra estrategia personal, familiar, económica, social y tirar por ahí y, bueno, pues aprender lo más posible y tomar nuestras propias decisiones, eso sí, claro. sin sin quedarse uno parado que nos pasan todos por el lateral. Claro, como decía, no tiene por qué ser invertir, ¿no? Puedes a lo mejor montar un negocio, algo que haces por las noches o conseguir que te paguen más, no lo sé, pero tenéis que buscar alguna manera de seguir incrementando vuestra riqueza de alguna manera, porque si no estamos jodidos todos. Totalmente, Es muy totalmente. complicada la situación. Y, en fin, pero bueno, sabemos que viene liquidez, hay activos que lo van a hacer muy bien y históricamente lo hacen bien, como estamos viendo aquí, y lo harán mejor que los bonos del tesoro, que por ejemplo ahora mismo los bonos están muy jodidos, daos cuenta, los Sí, sí, sí. bonos están haciendo mínimos históricos, Desastroso. mientras que, bueno, pues otro tipo de mercados están subiendo, como hemos visto antes, y es una situación bastante interesante, ¿vale? Oye, ya Si que te vamos a hablar, tengo. Dime, dime. dime. No, no, por favor, ve, dime. No, iba a decirte que ahora que te tengo aquí a mano y tal, no voy a perder la oportunidad de preguntarte sobre metales industriales. ¿Cómo ves ese tipo más commodity de metal base tipo cobre, por ejemplo, ¿no? Níquel, todo este tipo de metales industriales, ¿cómo lo ves? Pues la verdad es que no suelo mirarlo y no te sé decir mucho sobre estos temas. No sé qué decirte. Obviamente son commodities que se benefician de ciclos inflacionarios. Entonces, ahora mismo van a seguir su periodo de estacionalidad. Por ejemplo, pues lo que hemos visto antes del el petróleo y tal, es Sí, posible que todavía sigan subiendo. Gas natural, según la estacionalidad, empieza a subir en torno a verano, ¿vale? Y el resto de commodities, yo creo, el cobre, níquel, todo este tipo de cosas, creo que en un ciclo de mayor liquidez también se benefician porque el beneficia. consumo aumenta, las Sí, sí, empresas sí. pueden invertir más, las mineras pueden Incluso invertir aprovisionamiento de en stocks, crecer. etcétera. Claro, sí, Exacto. sí. Entonces, el mensaje sería, en un ciclo de liquidez, si efectivamente esto empieza a aumentar, como pensamos que ocurre, ¿no? O como hemos visto de media 8% al año, seguramente lo sigan haciendo bien, ¿no? A pesar de turbulencias que puedan venir por el camino. En un ciclo de liquidez, todo sube, que es lo que vimos en 2021, por ejemplo, el más reciente, ¿no? Todo sube, ¿vale? Hay cosas que suben más, cosas que suben menos. Si quieres, hablamos un poco de los mercados, la situación en la que Venga, estamos dale. ahora. Ahora mismo, pues, por poner aquí el índice este de miedo, avaricia, ahora estamos en una zona un Sí, poquito así de miedo, hemos tenido una cierta corrección, bastante interesante, pero es bastante interesante porque estos niveles de miedo son similares, un poquito más altos, pero similares a los que estábamos viviendo en octubre. Si te acuerdas, en octubre de 2023, todo el mundo pensaba que esto se iba al infierno, el mercado caía y resultó ser una muy buena oportunidad de compra. En mi canal lo estuvimos hablando mucho. Yo me puse súper largo en octubre, especialmente porque veíamos muchas acciones del Dow Jones que estaban haciendo suelo antes que los índices. Y ahora estamos teniendo una corrección bastante interesante, ¿no? Por ver este nivel de miedo. Esta corrección que estamos viendo en los mercados actualmente ha hecho que la gente tenga precauciones, ¿no? Aquí vemos una encuesta de sentimiento de inversores, como hemos ido del 43% estar bullish a ir disminuyendo, ¿no? Pero en fin, la gente sigue estando bastante bullish, pero no tanto como cuando estábamos haciendo máximos claro. en marzo, ¿no? Sí que la gente está tomando precauciones. Y eso es interesante, porque este año es un año especial. Cuando empezamos a ver datos de estacionalidad, esta gráfica que tengo aquí en azul es más o menos lo que hace el mercado de media, ¿no? De media en los últimos 20 años. Suele haber cierta corrección a principio de año. Este año la hemos tenido en abril, no en marzo, pero más o menos yo esperaba una corrección en el primer trimestre. Hice muchos vídeos sobre ello, de cómo había que tomar parciales de octubre en febrero y tener precauciones. Y ahora entramos en un periodo donde históricamente hemos visto ciertas consolidaciones, ciertas correcciones en verano
y a continuación los años muchas veces, históricamente, acaban bastante fuertes, ¿no? Y este año además tenemos elecciones, ¿no? Entonces, quiero que hablemos de eso. Mucha gente, hay gente que el refrán este que dicen, vende en mayo, sell in May and go Sí. away, ¿no? Vende en mayo y olvídate. Y es porque en verano suelen darse los peores rendimientos históricamente. No significa que el precio suba, pero a nivel porcentual suelen ser los peores. Y sí que históricamente hemos visto muchas correcciones en septiembre-octubre, que coincidiría con ese periodo justo antes de las elecciones, ¿vale? Entonces, bastante interesante. Este es un gráfico de Bank of America, habla de los ciclos de presidenciales, ¿vale? De los ciclos de 4 años de elecciones y cómo suele ser bastante rentable el verano antes de las elecciones, que es donde estamos ahora, ¿no? En un 75% de los casos, esos 3 meses de junio, julio, agosto han dado rentabilidades altas, mientras que hemos visto menos, históricamente, menos mercados alcistas en torno a marzo, abril, que es donde estamos ahora, y justo hemos tenido esa corrección. Entonces, la estacionalidad no es algo que ocurre al 100%, pero es como tener un mapa que no es perfecto, pero más o menos te va llevando por el camino. O sea, Y si lo chicos, utilizas, pues, la traducción de JL es llevaos el móvil junto con el cubo y la pala a la playa. No la abandonéis, no desconectéis, que es que hay movimiento, ¿no? ¿Nos bueno, vienes a al contar eso? principio, recuérdate que al principio hablamos de que Powell ha dicho que a partir de junio Sí. el programa de QT va a tener un ritmo menor. Eso significa un poquito más de liquidez que hasta ahora. O que la reducción de liquidez que estaban haciendo va a ser menor que los ritmos que estábamos viendo hasta ahora, ¿no? Entonces eso significa un poquito más de pasta. Y este gráfico de Bank of America estaría un poco confirmando esa idea, ¿no? De que es posible, en un 75% de los casos, que tengamos un rally veraniego, ¿vale? Y eso sería bastante interesante. Este gráfico también me gusta mucho, habla de los 4 años de elecciones, ciclos presidenciales, y esto sería, por ejemplo, 2020, 2021, perdón, sí, 2021, 2022, 2023, tenemos aquí 2024, donde históricamente también hay cierta corrección en torno a la primera mitad del año, más o menos como lo que estamos teniendo ahora. La cuestión es, ¿vamos a seguir cayendo un poquito más o no? Sí. O ya hemos puesto suelo en esa corrección. Pero esos años de elecciones vienen subidas bastante gordas, ¿no? Entonces, los datos de estacionalidad nos ayudarían a entender que efectivamente puedan ir más pasta, más liquidez, ¿no? Y este es otro gráfico, simplemente por tener varias ideas, para que no digáis que esto es paja mental que me estoy soltando, son distintos analistas, ¿no? Y empresas de investigación que hacen esto. Y aquí tienen lo mismo, ¿no? El cuarto año de elecciones presidenciales, lo que se espera es cierto rally veraniego y que esto siga subiendo hacia arriba. ¿Por qué? Porque sabemos que se van a endeudar a saco, sabemos que le van a tirar pasta a la gente para que estén felices y históricamente siempre hacen eso, ¿no? Puede que salga mal, puede que este año las cosas sean muy diferentes, pero eso es un poco la dirección que yo esperaría, más o menos. Con turbulencia por media, ¿no? Puede haber correcciones. Claro. Y es por eso que os decía, ¿no? Todo lo que ocurra ahora, todo este ruido, nos da un poco igual. Tenemos que tener clara la foto de hacia dónde vamos. Vamos hacia un año de elecciones, seguramente el mercado lo haga relativamente bien y viene un ciclo de liquidez que si no empieza en 2024 va a empezar en 2025 cuando corte los tipos de interés. Entonces, ahí podría venir mucha pasta, ¿no? Y mucha gente me dirá, no, pero es que cuando cortan tipo de interés es cuando caen los mercados. Ahora después vamos a hablar de eso también si queréis. Pero bueno, por terminar con la estacionalidad, todos los analistas, todos los modelos de estacionalidad histórica, desde 1949 a 2021, nos muestran una foto similar. Una foto en la que verano puede haber cierto rally, cierta corrección, a lo mejor en agosto, septiembre, octubre, como vimos el año pasado, exactamente igual que el año pasado, y luego mercados que acaban muy fuertes. Entonces, aquí estamos hablando de eso, ¿no? Si yo quiero empezar a ver cómo sacar más de un 12%, tengo que empezar a buscar oportunidades cuando se las dan, ¿no? Y ahí es donde tenemos que estar atentos, ¿vale? Entonces, bueno, quería mostrarte rápidamente, ¿no? Porque, a ver, creo que tengo este gráfico aquí. No, porque mucha gente dice, no, es que cuando cortan los tipos de interés, los mercados caen, ¿no? Pero este año no tendría por qué ser así en el sentido de que es un poco diferente, ¿no? En 2008, por ejemplo,
los tipos de interés estaban muy altos, el mercado sigue subiendo. Cuando corta los tipos de interés es porque había cosas rompiéndose, ¿no? Que es lo que hablábamos al comienzo de esta presentación. Tenemos bancos que se rompían, mercado inmobiliario y tal. Entonces, muchos de los cortes de tipo de interés agresivos que hemos visto han hecho que los mercados caigan, 2020 también, pero era porque se estaban rompiendo cosas. Si no se rompe nada, a lo mejor no vemos esa situación. Pero es que da igual, porque si se cae el mercado porque cortan los tipos de interés, lo que sabemos es que a continuación, después de ese periodo de tipos de interés bajos, lo que hemos visto son subidas Sí, sí, brutales. subidas, clarísimo. Sí, sí. Entonces, que corten los tipos ya, que tiren el mercado, porque lo que quiero es comprarlo todo. ¿Vale? Claro. Entonces, me da igual lo que ocurra a corto plazo, si cortan tipos, si no cortan, si el mercado cae o no. Tenemos que tener la visión de que de aquí a final de año el mercado seguramente lo haga bien, vendrán turbulencias por el camino, correcciones que a lo mejor son oportunidades que yo voy a intentar comprar, siempre y cuando tengan sentido. Y 2024-2025, si efectivamente vemos ese ciclo de liquidez, tipo de interés bajos, mercados que se dedican, o empresas, perdón, bancos centrales que se dedican a imprimir y tal, lo que sabemos es que todo va a pegar un petardazo, ¿no? Mercados, oro, Bitcoin, etcétera. Entonces, simplemente tenemos que entender bien, ¿no? Cuál es la foto de dónde estamos. Ahora mismo todo, a pesar de esta corrección, la mayoría de las acciones del S&P 500 todavía están por encima de la media de 50 sesiones. Eso es bastante alcista. No podemos hablar Sí, de un mercado bajista, no es un mercado que se ha roto y las empresas están recomprando sus acciones. sí, sí, lo que hemos comentado. Entonces, estamos hablando de que el dinero inteligente lo que quiere es comprar más acciones, lo que no quiere es estar en efectivo, en cash, y lo que quiere es tener activos que se aprecien, ¿no? Aquí tengo un gráfico del S&P 500 de Bank of America, hablan de sus niveles, ellos hablan de llegar a 5.600, 6.150 incluso, y en torno a 4.800, 4.900, obviamente bajo los 5.000 la cosa se complicaría, ¿no? Según ellos. Pero, en fin, ellos están bastante alcistas. Todo el mundo está alcista, es lo que quería mostraros con un poco con estas cosas. Luego tenemos la otra cara de la Hombre, moneda, Warren, que es sí, Warren sí. Buffett, ¿no? Que a diferencia de lo que estamos aquí hablando, pues el tío es medio conservador, ¿no? Pero bueno, él hace mucha pasta. Daros cuenta la Buah, cantidad de dinero que genera en intereses y en dividendos, qué ¿no? vida, es una Casi ni locura. necesita comprar acciones porque genera una cantidad de pasta brutal en cuestión de billones, ¿no? 3 billones de dólares simplemente entre dividendos e intereses, la hostia. Y este es uno de los indicadores que utiliza Warren Buffett, donde dice si el mercado está sobrecomprado o está barato. Según el mercado está bastante elevado, ¿vale? Y eso hace que mucha gente piense, bueno, es que estamos en una burbuja, tal. Es posible que estemos en una burbuja. La cuestión es que no la quieren romper tampoco, porque no tienen Claro. otra opción que seguir inflándola, ¿no? Pero bueno, según Warren Buffett, el mercado, que lo que hace es un indicador, valor de mercado americano dividido entre el GDP americano, y estaríamos un poco en esa zona de sobrecompra, ¿no? Parecido a lo que ocurrió en 2021, ¿vale? Sí, sí. Pero bueno, en fin, simplemente os lo cuento aquí porque es la otra cara de la moneda, ¿no? Él sigue acumulando cash y efectivo, pero es que tampoco les hace falta comprar nada, si es que ya están muy bien Buah, posicionados y ya generan mucha pasta, ¿no? Entonces buah. es interesante todo esto. Eh, Podemos ir a ver un poco gráficas si queréis. Si quieres miramos un poco el S&P 500 Venga, aquí rápidamente, un poquito al corto plazo. Este es lo que sería el futuro del S&P 500. A mí me gusta mirarlo más que los CFDs, ¿vale? Porque es lo que suelo operar. Y yo creo que ahora hay mucha gente que estaba observando este potencial línea de tendencia, potencial rotura, retesteo, y estamos bastante fuertes, ¿no? Esta corrección ha dado oportunidades de compra interesantes. Estamos en torno a esa media de 100 sesiones. Hay mucha gente que piensa que esto todavía simplemente puede ser como una especie de bull trap y que de aquí nos vamos a niveles inferiores, ¿vale? Y esto que tengo aquí marcado como City Level son los Commodity Trading Advisors, todos los robots estos de trading, sí. donde creo que esto era de Goldman Sachs o algo así, donde una vez que perforábamos estos niveles se activaban las ventas, ¿no? Efectivamente fue así. Y obviamente si rompiésemos este nivel se podrían activar las ventas e incluso volver a atacar estos niveles inferiores. Pero esto tiene muy buena pinta. Para mí el mercado está bastante fuerte.
Podría ser que estemos en un periodo de consolidación, nos quedemos por aquí en un rango, es posible. Es posible que también caigamos un poquito más. No te voy a decir que no, porque obviamente todo es posible. Pero creo que esta corrección ha sido bastante interesante. En base a lo que estamos viendo, reacción del mercado a todas las empresas que están presentando resultados, creo que es posible que nos quedemos por aquí un tiempo o que la estacionalidad tenga la razón y tengamos cierto rally veraniego, a lo mejor luego una corrección y el año acabe fuerte, ¿no? En principio no veo ningún problema en este mercado. Como digo, mucha gente va a estar pensando en trend lines y cosas así, ¿no? Estarán pensando, pues esto es un bull flag, va a seguir subiendo. Eh, no lo sé, creo que tenemos que esperar. En mi opinión, el Dow Jones está bastante fuerte y fue el primero en hacer suelo, ¿vale? Igual que también fue el primero en hacer suelo en octubre. Sí. Y creo que lo ha hecho bastante bien, ¿no? Creo que hizo un suelo bastante bueno con este mechazo que le metieron. Para mí eso fue una potencial idea de que ya habíamos hecho suelo y esto podía rebotar bastante fuerte. Y ahora mismo está bastante fuerte, ¿vale? Pero no descartaría que estemos en un rango por unos meses, hasta que efectivamente corten tipos, hasta que efectivamente estemos más cerca de esas elecciones o lo que sea, ¿no? Donde tenemos que tener los ojos ahora mismo es en ese dólar, que obviamente pues si un dólar se empieza a disparar serían malas señales para el mercado. Totalmente. Necesitamos que el dólar siga cayendo, ¿vale? Eso ayudaría a que el oro, que el Bitcoin, que las acciones sigan subiendo y también los yields, que van a ser un poco la clave. Ahora mismo estamos en una zona interesante y por eso creo que los mercados pueden estar en un cierto rango, ¿no? Porque daos cuenta que los yields están en torno al 4.5. Ese nivel ha sido un nivel muy clave históricamente, donde se activaban riesgos, ¿no? En el mercado, en el momento en el que el mercado empezó a entrar por ese 4.5, ahí tuvimos una corrección bastante agresiva en septiembre y octubre, ¿vale? Y fue en el momento que los yields empezaron a cruzar ese 4.5 que hemos visto ese rally espectacular de comienzo de 2024. ¿Vale? Entonces, ahora que volvemos a estos niveles, la cosa se complica, ¿no? Porque necesitamos encontrar dirección. Y es por eso que creo que podemos estar por aquí un tiempo, todos los yields, igual que los mercados, hasta que la situación esté más clara, ¿no? Ya sea porque tengamos un dato de inflación muy positivo o porque Powell diga que tiene un plan de cortar en septiembre o alguna cosa así. Y ahí seguramente veríamos unos yields que caen. Entonces, por eso lo tengo marcado así, ¿no? Si empezamos a ver unos yields que caen por debajo del 4.5, eso es alcista para el mercado. Si los yields empiezan a subir, sería bastante bajista. Claro. Así que ahora mismo, a día de hoy, esta semana, yo creo que los ojos tienen que estar aquí atentos en cómo se comportan los yields y el dólar, porque eso es lo que nos va a dar dirección para entender Para el futuro a medio plazo. Sí. el resto de mercado en las próximas semanas y meses, ¿no? De lo que estamos hablando. Pero yo creo que la estacionalidad nos está dando pistas, lo podría estar haciendo bien, ¿no? Lo que estábamos viendo antes, y me quedo sobre todo con este gráfico de que estamos en el cuarto año de elecciones. Una corrección puede ser una buena oportunidad de compra y el año puede acabar bastante fuerte, ¿no? Que coincide un poco con lo que estamos viendo aquí. Sí. Entonces, es un año bastante interesante. Yo sigo a largo desde octubre y lo único que he ido haciendo es recortar algunas posiciones para intentar meter en otras. No se han dado muchas oportunidades porque este mercado sigue subiendo, Sí, está ha muy estado muy fuerte, sólido, muy sólido. muy, muy fuerte, a pesar de que ha habido un poquito de miedo ahora, como vemos aquí en los indicadores estos, que tampoco sirven para nada, pero bueno, un poco para que lo veáis de referencia. Y el oro también lo está haciendo muy bien. Bitcoin, hemos tenido el halving hace poco. Me gusta mucho cómo Bitcoin está aguantando en torno a esa media de 100 sesiones. Daos cuenta, como muy parecido a lo que veíamos en el Nasdaq o el SP500, mucha gente seguramente estará pensando, aquí tenemos un rechazo, este trendline, volvemos a esta media de 200 sesiones. Sí que creo que podríamos trabajar estos niveles en torno a 55, 50, no lo descarto para nada, más que nada porque históricamente en torno a los halvings hemos visto ciertas correcciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Cuando vemos modelos como el de Stock to Flow, que seguramente lo habéis visto por ahí, lo conocéis, aquí en la línea discontinua lo que vemos son los halvings históricos. Y siempre en torno a esos halvings se producen momentos de turbulencia, ¿no? Nos cuenta ahí o correcciones antes o después, ¿no? Y yo creo que estamos ahí. Entonces, esto lo único que me dice es que Bitcoin está esperando a que venga ese ciclo de liquidez.
y igual que el Nasdaq, igual que el S&P 500. Y mientras tanto, puede que estemos aquí en un rango, puede que a lo mejor tenga un poquito de corrección, si es así serán oportunidades, pero tiene pinta de que a finales de año, si los mercados suben, Bitcoin subirá, Bitcoin el oro subirá. posiblemente Sí, sí, también. sin Todos ninguna los duda. activos que te permiten estar por delante de esa inflación, de esa devaluación y tal, ¿no? El caso de Bitcoin, tampoco me quiero meter muchísimo en detalle, pero me gusta mucho este gráfico, ¿vale? Donde se ve, a ver si me dejo ver esto bien, donde se ve el valor realizado, el valor de mercado en negro y el valor realizado, el valor al que efectivamente se producen las transacciones, ¿vale? Y luego aquí en amarillo tenemos la desviación estándar. Y es bastante interesante porque estamos en unos niveles, ahora en torno al halving, muy similares a los del halving de 2016, que ocurre en torno a esta época de mayo, junio de 2016, ¿no? Entonces, no lo sé, igual lo que vemos es parecido a lo que tuvimos en ese año, ¿no? 2016-2017, donde también había un ciclo de liquidez y obviamente pues los precios subían. Entonces ahora mismo todo está bastante interesante y creo que el futuro es bastante prometedor. De aquí a final de año y potencialmente primera mitad de 2025, ¿no? Luego más adelante, no lo sé. Aquí un poco por curiosidad, ¿no? Tenía este gráfico de quién tiene más cripto del mundo y hemos visto un incremento brutal, especialmente por parte de Emiratos. Emiratos Árabes en los últimos años, Vietnam, Estados Unidos, Irán, Filipinas, Brasil. Muchos países que no te imaginarías, ¿no? Arabia Saudí, Singapur, Ucrania, Venezuela. Bastante interesante. Muchos países que están intentando huir, ya sea del control del dictador o de la guerra, de la inflación, ¿no? Entonces, es bastante Y del interesante. dólar, intentando huir del dólar. En el caso de Irán, Exacto, en exacto, el caso exacto. de Venezuela, en el caso de un montón de países, Claro, simplemente claro, claro, huyendo del claro. dólar. Claro, claro. Lo más difícil en cripto es esto. Vas a ver que tienes unos beneficios muy buenos y estoy seguro que la mayoría de la gente no los va a tomar porque pensarán que esto puede seguir subiendo y luego nos meteremos en un mercado bajista 2026 o cuando sea y no los toman, ¿no? Eso suele ocurrir, por eso me gusta mucho este meme porque pensad lo siguiente, chavales, es que nadie se arruina, nunca nadie se arruina tomando parciales, tomando un poco de beneficio, vendiendo un porcentaje de tus ganancias. Pero sí que se arruina gente que no es capaz de aceptar que se ha equivocado, que no es capaz de aceptar que tiene una pérdida o que no es capaz de aceptar que a lo mejor la inversión no le va bien. Sí, ¿Vale? totalmente. Entonces, siempre tomar beneficios, tomar algún parcial, pensar con cabeza. No os deje llevar por la masa, ¿no? Que es lo que hablaba al principio de este vídeo. Viene mucho ruido. Si efectivamente vemos un mercado que se dispara por ese ciclo de liquidez, ¿vale? Y vemos los mercados disparándose, el ruido va a ser brutal, va a ser ensordecedor. Porque todo el mundo va a querer que compres algo, todo el mundo te va a querer dar una recomendación. Acordaos que ocurría en 2021, 2020, cuando hasta no sé, hasta el limpiabotas te daba consejo de inversión, ¿no? Como dicen, todo el mundo era un trader. Sí. Entonces, si efectivamente vamos a ese periodo que decíamos de potencial mayor liquidez, todo el mundo se va a creer listo y van a creer que se van a hacer dinero porque será fácil hacer dinero, ¿no? Luego esa gente desaparece en los mercados bajistas, como hemos visto en 2022, ¿no? Y no volvemos a escuchar de ellos. Pero es muy importante que entendamos dónde estamos. Estamos en medio de una gran oportunidad. Estamos en un momento en el que el ruido va a ser ensordecedor y tenemos que tener claro hacia dónde nos estamos dirigiendo. El problema es que no ocurre mañana ni la semana que viene. Lleva Hay que tener un tiempo poquito y ahí paciencia. de paciencia. Hay que tener Y un eso es poco de paciencia lo y que estar mata. atento a las oportunidades. Sí. Claro, eso es lo que mata la mayoría de las inversiones, portfolios, es la impaciencia, ¿no? Quiero hacer dinero rápido, soy más listo que este tío que está hablando, entonces voy a ver si lo puedo hacer más rápido que él y ya es cuando nos damos cuenta que a lo mejor no somos tan listos, ¿no? Entonces, es complicado, chavales, pero como hemos dicho antes, hay que tomar acciones de algún tipo, ya sea seguir aprendiendo, ya sea intentar estudiar, ver cómo generar algo más. Lo que no puedes hacer es quedarte cruzado de brazos viendo YouTube y no haciendo nada, ¿no? Yo entiendo que la gente que ve estos vídeos es porque está aprendiendo y porque es gente que es valiente y quiere tomar acciones porque quiere ser libre y quiere ser feliz. No hay gente que simplemente ve esto, come palomitas, se acuesta y se olvida, ¿no? Y no hace nada. Porque entonces
en fin, un día nos levantaremos y nos arrepentiremos de esa inactividad, ¿no? O de haber vivido en miedo, ¿no? Entonces, son tiempos interesantes, sin duda, ¿eh? Tiempos interesantes para estar vivo y invertir, eso seguro. Bueno, Siempre JL, con cabeza y claro, con y cuidado. siempre con cuidado, y lo dicho, sin hacer locuras, sin creernos más listos que nadie, y bueno, pues dentro de la ambición, pero por lo menos con sentido común, ¿no? Y teniendo claro lo que nos podemos permitir, lo que no nos podemos permitir, teniendo claro cortar pérdidas si algo sale mal, o sea, las cositas básicas, tenerlas muy claras, ¿no? Bueno, que es de lo Ahora que mismo hay es un de lo que montón se de trata. oportunidades. Hemos visto un mogollón de dinero moverse hacia China, porque obviamente era un mercado que está muy castigado, muy destruido. Los chinos han dicho que van a imprimir a saco. Yo personalmente no invierto en China, pero creo que China posiblemente ya hizo suelo y quiere levantar esto, ¿no? Y es otro de esos indicadores de que a nivel global los bancos centrales o ya están cortando tipos o están imprimiendo, quieren salir de este hoyo, ¿no? Y detrás de China, pues seguramente luego veremos Estados Unidos, Europa, etcétera, ¿no? Eh, entonces, en fin, va a ser interesante y, y hemos estado aquí bastante rato, ¿no? Ya no sé si tienes alguna pregunta, quieres saber No, algo más. qué va, nos ha quedado claro, JL. Nada, hemos ya dado un buen repaso a lo que podemos esperar para esta segunda mitad de año y, como dices, para principio, quizá primer trimestre de 2025, esas elecciones USA, esa posible potencial baja de interés de tipos, ¿no? Para hacer que el ir a votar en Estados Unidos sea más llevadero, que no haya grandes tensiones, no haya grandes problemas, todo el mundo esté contento, los mercados estén contentos, la gente esté contenta, y bueno, pues tenemos que tomar conciencia de ello y saber lo que nos viene. Un mundo basado en deuda, un mundo basado en pérdida de poder adquisitivo de la clase media, y qué es lo que tenemos que poner remedio y aprovechar estos ciclos de los que hablamos. ¿Nos cuentas algo más para cerrar o ya despedimos? No, nada, simplemente vamos a ver qué ocurre este año, si estos gráficos de estacionalidad acaban teniendo la razón o no, si tenemos ese pequeño rally veraniego y si no es así, potencialmente deberíamos esperar la oportunidad de justo antes de las elecciones, ¿no? Donde históricamente pues, hemos visto algún tipo de, ya sea corrección o algo inesperado, ¿no? Que haga que el resultado de las elecciones cambie, que es algo que no descarto para nada, algún tipo de Black Swan. eh, Porque estas elecciones van a ser muy interesantes, ¿no? Piensa que si gana Biden, medio país, medio Estados Unidos van a pensar que le robaron las elecciones, pero es que si gana el otro, también van a estar El otro enfadados. medio país va a Entonces, pensar que les ha robado las elecciones. me pase lo que pase, vamos a ver Va a ser movimiento, curioso, ¿no? sí, sí, va a ser muy Así que curioso, va a ser muy curioso. va a estar divertido. Sí, señor. Bueno, pues oye, agradecerte muchísimo el tiempo, tus enseñanzas, nos das nuevas perspectivas, nuevas maneras de ver las cosas. Y lo dicho, te emplazo, porque ya sabes que, como siempre, nunca hay dos, sí que haya tres. Entonces, ya hablaremos para entre unos mesecitos, ver cómo evoluciona todo esto. Y nada, agradecerte muchísimo tu tiempo y tu visión. Bueno, es un placer estar aquí, yo me lo he pasado genial, yo aprendo también aquí con vosotros y cualquier duda que comenten abajo, intentaré responder algunas dudas si comentan en el vídeo, sino que se pasen por mi canal, JL Marín Inversión y Trading, hablo de macro, del mercado un poquito y Y que te sigan en Twitter, nada, macho, que a mí de vez no en cuando me Twitter. dejas ahí con tus gráficas y digo, ¡y aquí está JL! Voy a decir, o sea, que si tenéis Bueno, Twitter, el Twitter, un yo no básico, tenía ¿eh? Twitter hasta que hablé contigo el año pasado y me dijiste, tienes que tener un Twitter. Y dije, sí, lo sé, todo el mundo de finanzas está en Twitter, pero es que me da pereza tener más social media. Y al final, después de hablar contigo, me hice el Twitter, o sea que es relativamente nuevo. Pero le está sacando rendimiento, que yo te veo, ¿eh? Te sigo, le está sacando rendimiento. Bueno, comparto ideas, no es aviso financiero, pero comparto cosas interesantes que veo y, en fin, nos vemos por ahí en Twitter, en YouTube y si puedo ayudar a alguien, pues feliz, ¿no? Esa es la razón por la que hacemos esto. Estupendo, chicos. Bueno, pues nada, hasta aquí este episodio. Y bueno, pues ya sabéis, hay que tocarlo, pues si no lo tocáis no es vuestro, y eso estamos hablando de ahora ese 8, 10, 12%, que hay que tocar ese 12% con un poco de cabeza. Y nada, pues hasta la próxima y nada,
por aquí nos vemos, chicos. Hasta luego. Adiós. Gracias a todos.